Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mayra Calderón les saluda y vamos a seguir analizando la situación legal del presidente, del expresidente Pedro Castillo y también de los ministros que lo acompañaron en el último gabinete. ¿Cuál es la responsabilidad de estos ministros? Algunos dicen que no conocían que el expresidente iba a dar este golpe de Estado. Otros todavía están en el manto de la duda por el proceder y los últimos chats publicados, revelados, donde se ve el llamamiento de Betsy Chávez a todos los ministros del gabinete porque iba a ser un día histórico. ¿A qué se refería Betsy Chávez? Ella ha negado, está citada hoy a declarar y ha negado también que ella haya sido instigadora, pero le creemos, los chats están ahí a vista y paciencia de todos y vamos a analizar el fondo con Iván Meini, abogado penalista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, a tu disposición. Su primera lectura de la situación legal del expresidente Castillo y sus ministros. Bueno, es una situación evidentemente complicada desde el punto de vista legal y jurídico penal. La tesis de la Fiscalía parece que es absolutamente razonable, es decir, de imputarle de manera alternativa dos delitos, el delito de rebelión y el delito de conspiración para cometer rebelión. La discusión si es uno u otro es una cuestión un poco técnica, de si el discurso, el acto público, político del expresidente Castillo implica ya un alzamiento en armas o no, dado que no ha habido objetivamente un alzamiento en armas, sino un llamado a las fuerzas armadas, a la policía, para que soporten con sus armas, evidentemente, este golpe de Estado. Parece que el delito que al final va a terminar siendo imputado es el delito de conspiración para cometer rebelión, que es un delito que requiere simplemente que dos o más personas conspiren, es decir, se pongan de acuerdo para cometer un delito de rebelión. Aquí además de ese delito de conspiración, se habría iniciado ya la ejecución del delito de rebelión. No se habría consumado porque no hay un alzamiento, pero sí podría hablarse de una tentativa del delito de rebelión, porque el discurso leído por el expresidente significa ya el comienzo de esa rebelión. Diría además que es previsible que el expresidente Castillo no haya sido la persona que redactó el texto que él leyó. Y es altamente probable que un texto de esa naturaleza no haya sido improvisado en la mañana de el 7 de diciembre. Es decir, la tesis que parece que es la más verosímil es la que sugiere que varias personas o algunas personas del entorno político del expresidente no solamente conocían de esta decisión, sino que además habrían participado en la elaboración de ese texto y en la conspiración para la rebelión. ¿Quiénes son estas personas? De manera, digamos, indiciaria, se podría decir que las personas que han estado hasta el final en torno al presidente, la ex premier y asesor luego de la presidenta del Consejo de Ministros, y eventualmente, y para eso son las investigaciones, algún ministro. Porque una decisión de esta naturaleza, insisto, no se toma de manera improvisada en media hora. Quien redactó ese texto tiene que haber pensado con suficiente anticipación y tiene que haber redactado ese texto con suficiente anticipación. Es decir, esa idea y esas personas ya venían maquinando un golpe de Estado. Y el presidente tiene necesariamente que haber conocido de eso. La tesis que la defensa del presidente ahora desliza de que el presidente fue coaccionado, engañado, que no recuerda lo que habría hecho, es no solamente irrazonable, sino también descabellada, porque en definitiva está planteando
un argumento de impunidad, no solamente para el expresidente, sino para cualquier persona que cometa un delito. Decir, no recuerdo. Eso no es un argumento jurídico. Es evidente que el expresidente tomó una decisión de manera consciente y deliberada de cometer un golpe de Estado. Y en ese contexto leyó un pronunciamiento. Que él no lo haya redactado no le exime de responsabilidad. Él como presidente, insisto, de manera deliberada y consciente, tomó esa decisión. Y además, insisto, no es que la haya tomado el día 7 de diciembre, minutos antes de leer el comunicado. Es una decisión que por su propia naturaleza y envergadura necesita de coordinaciones previas, necesita de interlocutores, y por tanto es evidente que hay más personas involucradas. No hay forma de que el expresidente vacado sea salvado de esta acusación, entonces. Mire, desde el punto de vista jurídico penal, tiene que haber una investigación, que es lo que ya el Ministerio Público está haciendo. Y esa investigación debería concluir eventualmente con una acusación. Y de ahí seguirse el trámite legal, que es un proceso penal. Sin embargo, dado que este delito se ha conocido en flagrancia, todos los peruanos y peruanas hemos sido testigos del delito que cometía el expresidente Castillo. Desde el punto de vista probatorio, digamos, la conspiración para la rebelión se prueba con los videos que registraron el discurso del 7 de diciembre del expresidente Castillo. Solo el escuchar ese discurso es una prueba más que suficiente para acreditar el delito de conspiración a la rebelión. Ahora, ¿quiénes más formaron parte de esta conspiración y de esta tentativa de rebelión? Es algo que las investigaciones fiscales deben indagar. Pero adicionalmente a lo que es estrictamente legal, la historia nos enseña que hay situaciones en las cuales personas que han estado involucradas en delitos contra el orden democrático han luego se han beneficiado de un asilo político. Es decir, México, por ejemplo, está planteando la posibilidad de que el expresidente Castillo se coja el asilo. Sí. Sí, eso lo sabemos, y no solamente es por AMLO, sino también porque el embajador de México en Perú ha ido a visitarlo incluso hasta la DIROES. ¿Esto se puede tramitar? ¿Es posible si el presidente ya ha sido detenido en flagrancia? A ver, una solicitud de asilo se puede tramitar en cualquier momento. Lo que pasa es que la decisión de si Pedro Castillo puede ser asilado o no, corresponde no solamente en este caso al país que lo asilaría, México, que ya ha adelantado que la respuesta sería positiva, sino que además también es una decisión que compete a las autoridades peruanas, porque el expresidente Castillo hoy día está sometido no solamente a las autoridades peruanas, sino sometido a una investigación penal. Y no solamente una investigación penal por el golpe de Estado, sino a 6 investigaciones penales por graves delitos de corrupción. Por tanto, imaginar que la mejor solución en este caso es un asilo político es algo que a mí no me parece adecuado, porque eso sería sinónimo de impunidad. Lo que debe proceder aquí es que se investigue y que se sancione si ha habido responsabilidad penal. Esto no es un acto político. El golpe de Estado no es un acto político, es un crimen, es un delito y muy grave. Por tanto, la solución a este crimen no es a través de la figura del asilo político, como si el expresidente Castillo fuese un perseguido político, como si se le estuviese investigando por sus ideas políticas. No es así. Se le investiga por un intento de golpe de Estado, por conspiración a la rebelión, por tentativa a la rebelión y por graves delitos de corrupción. Eso, bajo ningún punto de vista, puede tener una lectura como hecho político. Yo tengo una duda, doctor. Una vez que ya empiece la acusación por este delito de rebelión y conspiración, ¿qué es lo que sigue? Porque
el expresidente tiene varias investigaciones del Ministerio Público donde también tiene una denuncia constitucional en el Congreso. ¿Qué pasa con estas otras investigaciones por corrupción? Bueno, esas otras investigaciones tienen que seguir el trámite que establece la propia Constitución. Es decir, la Comisión Permanente del Congreso tiene que autorizar que sea procesado por los delitos. Intuyo que si el Congreso ya tomó la decisión de vacar al presidente por una amplia mayoría, una decisión de autorizar al Ministerio Público que acuse y al Poder Judicial a que lo procese por los delitos de corrupción es algo que también debería darse fácilmente en los próximos días. O sea, de igual forma, él ya no es presidente en esos momentos. El Ministerio Público no podría actuar de manera directa. ¿Por qué tendría que pedirle permiso al Congreso si en esos momentos ya no es presidente de la República? Porque la Constitución establece que esta, no inmunidad, pero sí prerrogativa que tiene el presidente de antejuicio, la mantiene hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Claro, para un caso como el de rebelión, esto no se aplica porque es un caso tan grave y además es un delito en el cual pretende alterar el modelo constitucional, desconocer la forma de gobierno elegida por los peruanos. Pero para los delitos que venían, por los cuales estaba siendo investigado con anterioridad, la Constitución, guste o no, establece que ese antejuicio protege al expresidente hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Es el artículo 99 de la Constitución, que expresamente establece que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República por infracción de la Constitución y por todo delito que cometen en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Por tanto, tiene que pasar por ese trámite. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Meini, por aclararnos unos asuntos que todavía no entendíamos aquí en relación a la situación legal del expresidente Pedro Castillo y los ministros que lo acompañaron. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Bien, era entonces Iván Meini, abogado penalista, que está analizando esta situación con nosotros. Mientras tanto, nosotros regresamos más adelante con más.